Dando seguimiento a nuestros estudios de la escatología, hoy entramos al tema de los pactos bíblicos. Son las pautas escatológicas del Antiguo Testamento, comenzando con los pactos. Los pactos han sido estudiados mucho de diferentes maneras, pero quien más atención le ha dado al estudio de los pactos ha sido el sistema dispensacional de escatología. Aquí vamos a seguir un poco lo que ese sistema ha enseñado, pero por supuesto vamos a tener acercamientos más amplios, más abarcadores. Los pactos bíblicos son un aspecto clave del plan de Dios. Representan el meollo del plan divino para Israel y también para las naciones, no solo para Israel. Y si uno sigue la enseñanza de los pactos, se puede trazar la ruta de la profecía bíblica a lo largo de las Escrituras. El pacto abrahámico es el pacto genérico, digámoslo así, y lo hemos llamado preferiblemente el pacto patriarcal, porque al fin de cabo no fue solamente a Abraham a quien se le dio. Abraham fue el primero, pero luego se ratifica con Isaac y con Jacob y prácticamente con los patriarcas. Por eso se le llama el pacto patriarcal principalmente. Los demás pactos son ampliaciones y derivaciones de este pacto, como lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Ya vimos el tema de los prolegómenos, que es base de todo realmente, incluyendo esto. Ya también vemos la relación de Dios con el linaje creyente, digamos, el linaje de Set. Y ahí vamos a entrar aquí de manera poco anticipada al concepto de la simiente de Abraham, un poco, el pacto fundamental, pacto patriarcal con las bendiciones personales, nacionales y universales. Y hay un texto en el Nuevo Testamento, en la epístola de Pablo a los Gálatas. De hecho, vamos a ver dos textos allí, pero este primer texto es el capítulo 3, los versículos 6 al 9. Pablo realmente está hablando aquí del tema de justificación por la fe y no por las obras. Y en esa argumentación aparece Abraham y el pacto varias veces. Pero en este texto de Gálatas 3, del 6 al 9, se lee lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Bueno, este es un texto súper importante, básico, por varias razones. Una de ellas es el tema de la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Aquí Pablo claramente dice que son los de fe. Son los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los judíos habían entendido que eran hijos de Abraham simplemente por descendencia étnica, física. Y lo de la fe, pues ahí estaba, pero no parecía ser la cosa más importante en la identidad del pueblo judío. Pablo está claro aquí diciendo que la identidad del pueblo de Dios es la fe. En eso se distinguen que son hijos de Abraham. Pero el segundo tema aquí tiene que ver con el evangelio. A Abraham se le dio el evangelio. Dice Pablo que a Abraham se le dio la buena nueva, el evangelio. Que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahí está el plan universal de Dios del que hablamos antes. Así que ahí tenemos ya
un concepto de que el pacto de Dios con Abraham es de carácter universal, no queda solamente para Israel. Pero el otro texto ya tiene que ver con otro pacto que aparece en las Escrituras y que es el pacto mosaico o el pacto de la ley, que está bien claro, bien definido, bien detallado, bien estructurado. ¿Qué papel juega la ley? Bueno, ahí mismo en Gálatas, más adelante, los versículos que siguen más adelante, desde el versículo 15, pero especialmente los versículos siguientes. El versículo 16 dice del mismo texto de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y aquí está en plural, las promesas. Veremos esas promesas. Y a su simiente, y aquí está en singular. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y de ahí ya nos anticipamos, vamos a llegar ahí a eso. Al fin de cuentas, ¿cuál es la simiente de Abraham? ¿No? Y ya sabemos que es Cristo, ahí se cumple. Pero entonces viene el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente santificado por Dios para con Cristo, ese pacto patriarcal, ese pacto abrahámico. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. La ley no sustituye en la cultura jurídica una ley, un pacto, un convenio reciente anula uno antiguo. En este caso no lo vino después, 430 años, y no lo abroga. Porque si la herencia es por la fe, por la ley, perdón, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pero habrían preguntado los judíos. Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Bueno, ahí está la clave para entender el pacto mosaico. Primero vino después. Es decir, la primera cosa es que vino después. 430 años después. Y luego dice, fue añadida por causa de las transgresiones, para regular las transgresiones y regular la vida. Y luego es añadida hasta que, dos expresiones. Si vamos a hablar de paréntesis, este es un paréntesis, la ley sería un paréntesis. Añadida y hasta qué. O sea, viene en un periodo específico. El final es la venida del Mesías, y con la venida del Mesías la ley deja de tener la vigencia que tenía, y no la tuvo desde el principio. Así que ahí tenemos ya un concepto claro, cómo entender los pactos y cómo entender el pacto patriarcal y cómo entender el pacto mosaico. En otro video seguiremos hablando de este tema de los pactos.